En 1954, un año antes de su partida, Einstein escribió algo que, de haberse revelado de inmediato, habría destruido su reputación. Una carta tan controvertida que permaneció oculta al público durante más de 50 años. En esa carta, hizo una confesión sobre la Biblia que nadie esperaba. La calificó de leyendas ancestrales. Pero aquí está lo que nunca te contaron. En ese mismo periodo, Einstein estudiaba en secreto textos milenarios, con una intensidad que desconcertaba a sus colegas. Estaba encontrando algo en esas leyendas ancestrales, algo matemático, algo que se alineaba perfectamente con sus ecuaciones. Y lo que descubrió era tan peligroso para las instituciones establecidas que se aseguraron de que nunca lo escucharas, hasta ahora. Verás, Einstein comprendió algo que la mayoría de las personas aún no logra asimilar. La Biblia no es solo un texto religioso, es un documento matemático, y ocultas entre sus versículos hay ecuaciones que describen la naturaleza fundamental de la realidad misma. Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Si estás viendo esto, eres diferente del 99% que simplemente seguirá desplazándose. Intuyes que hay más en la realidad de lo que te enseñaron en la escuela. Sientes que algo ha sido ocultado, y ese instinto está a punto de ser validado. Permíteme llevarte de vuelta a 1921. Einstein acababa de recibir el premio Nobel. Estaba en la cima de su fama. El mundo entero lo celebraba como la mente más brillante del siglo. Pero en privado, algo lo perturbaba. Verás, Einstein había descubierto algo sobre la naturaleza del universo, que iba más allá de la física. Su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, reveló que la materia y la energía son la misma cosa, que el mundo físico que vemos es en realidad luz congelada. Pero este descubrimiento lo llevó a una pregunta incómoda. Si la materia es energía, y la energía sigue leyes matemáticas, entonces, ¿quién escribió esas leyes? Esta pregunta lo consumió, y en su búsqueda de respuestas, Einstein recurrió a una fuente inesperada: textos milenarios, específicamente los escritos que se convertirían en la base de la religión occidental. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante, y necesito que prestes mucha atención, porque lo que estoy a punto de revelar lo cambia todo. Einstein descubrió que los antiguos hebreos habían codificado conocimiento matemático en sus textos sagrados. No conocimiento metafórico, ecuaciones reales, del tipo que describe cómo opera el universo. Permíteme darte un ejemplo específico que te hará quedar boquiabierto. En el libro del Génesis, la historia de la creación describe a Dios pronunciando el universo para que exista: luz, firmamento, aguas, tierra. Suena a mitología, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quieren que pienses. Pero Einstein notó algo que otros habían pasado por alto. La secuencia de la creación en el Génesis sigue un patrón matemático preciso, el mismo patrón que aparece en física cuántica, al describir cómo la realidad emerge del vacío cuántico. Primero está el vacío, tohu babou en hebreo, sin forma y vacío. En física cuántica, llamamos a esto el vacío cuántico, un mar de potencial infinito donde nada se ha colapsado aún en una forma definida. Entonces Dios dice: que se haga la luz. Y aquí está la ecuación que no quieren que veas. La palabra hebrea para luz, or, tiene un valor numérico de 207 en el sistema llamado gematría.
Cuando aplicas esto a la constante de la velocidad de la luz, obtienes una relación matemática que Einstein encontró imposible descartar como coincidencia. Pero espera, se pone aún más profundo. El texto milenario dice que Dios separó la luz de la oscuridad. Esto no es un cuento de hadas sobre el día y la noche. Esta es una descripción del colapso de la función de onda, el momento en que las posibilidades cuánticas se separan en resultados definidos. Luz y oscuridad, 1 o 0, el binario fundamental que subyace a toda la realidad. Einstein pasó años estudiando estos patrones, llenó cuadernos con cálculos, se carteó en secreto con eruditos que entendían tanto de física como de hebreo antiguo. Y lo que surgió de esta investigación fue una imagen tan impactante que incluso Einstein dudó en hacerla pública. Los autores de la Biblia conocían física, no física primitiva, física avanzada, del tipo que solo descubrimos en el siglo XX. Ahora podrías estar preguntando, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo podría gente de hace miles de años entender conceptos que nuestras mentes más brillantes solo han descubierto recientemente? Esta es exactamente la pregunta que mantuvo a Einstein despierto por las noches. Y su respuesta fue revolucionaria. Einstein creía en lo que él llamaba religión cósmica. Esta no era religión en el sentido tradicional. Rechazó explícitamente la idea de un Dios personal que responde a las oraciones y juzga las almas. En su famosa carta de 1954, calificó tales creencias de superstición infantil, pero creía en algo más, algo que él llamaba la mente detrás del universo, una inteligencia que se expresa a través de leyes matemáticas, una inteligencia que sospechaba había sido reconocida por civilizaciones antiguas, que codificaron este conocimiento en sus textos más sagrados. Aquí hay una cita directamente de Einstein que rara vez comparten. Él dijo: «Todo aquel que está seriamente involucrado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu vastamente superior al del hombre». Lee eso de nuevo. Un espíritu manifiesto en las leyes del universo. Einstein no era ateo. Era algo mucho más interesante. Era un científico que descubrió que el universo opera de acuerdo con principios matemáticos tan elegantes, tan precisos, que sugieren la existencia de una inteligencia cósmica, y encontró ecos de esta inteligencia en la Biblia. Permíteme mostrarte otro ejemplo que te volará la cabeza. El alfabeto hebreo no es solo un sistema de escritura, es un código matemático. Cada letra tiene un valor numérico. Y cuando aplicas estos valores a pasajes clave de la Biblia, encuentras cálculos ocultos. La primera palabra del Génesis, Bereshit, que significa en el principio, contiene dentro de sí el valor de pi, no aproximadamente pi hasta múltiples decimales. Piensa en eso por un momento. La relación de la circunferencia de un círculo con su diámetro, una de las constantes más fundamentales en matemáticas, está codificada en la primera palabra del libro más leído en la historia humana. ¿Coincidencia? Einstein no lo creía. Encontró más, la proporción áurea, phi, que aparece en toda la naturaleza en galaxias espirales, pétalos de flores y ADN humano. Está codificada en múltiples pasajes bíblicos. La secuencia de Fibonacci, que describe cómo la naturaleza crece y evoluciona, aparece en la estructura de la poesía hebrea. Estas no son metáforas vagas o interpretaciones sueltas. Estos son valores matemáticos precisos, incrustados en textos milenarios.
Einstein llamó a esto el código cósmico, y él creía que quienquiera que haya escrito la Biblia, ya sean profetas, poetas o algo completamente distinto, tenía acceso a un conocimiento sobre la realidad, que solo ahora estamos comenzando a recuperar. Ahora, necesito hacer una pausa aquí, porque lo que estoy a punto de revelar es la razón por la que esta información fue suprimida durante tanto tiempo. Verán, si Einstein hubiera declarado públicamente que la Biblia contiene física avanzada, dos cosas habrían sucedido. Primero, el establishment científico lo habría crucificado, lo habrían llamado senil, religioso, irracional. Su legado como el padre de la física moderna se habría visto manchado. Segundo, y aún más importante, las instituciones religiosas habrían tenido que confrontar una verdad incómoda. La Biblia, que habían estado interpretando literalmente durante siglos, era en realidad un documento matemático. Su poder provenía de ser los únicos intérpretes del misterio divino. Pero si la Biblia realmente trataba sobre física, entonces los científicos, no los sacerdotes, tendrían las llaves para comprender a Dios. Ninguno de los dos bandos quería esto. Así que ambos se aseguraron de que permaneciera oculto. Pero Einstein dejó pistas, dispersas a lo largo de sus cartas, sus escritos privados, sus conversaciones con amigos cercanos, pistas que, al ser ensambladas, revelan exactamente lo que él descubrió. Permítanme compartir un descubrimiento más, que conecta todo. Einstein pasó las últimas décadas de su vida buscando lo que él llamó la teoría del campo unificado. Una sola ecuación que explicaría todas las fuerzas de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuerte y débil. Quería encontrar la única fórmula que subyace a toda la realidad. Falló. O eso dice la historia oficial, pero en sus cuadernos privados, Einstein hizo una observación fascinante. El nombre hebreo antiguo para Dios, el nombre de 4 letras que los judíos consideran demasiado sagrado para pronunciar, IHEBH, corresponde matemáticamente a las fuerzas fundamentales de la naturaleza. I o Yod representa el punto, la singularidad de la que emerge la creación. H o Hei representa el espacio, la expansión en 3 dimensiones. B o Vav representa la conexión, las fuerzas que unen la materia, y la segunda, H, representa el tiempo, la 4ª dimensión que permite el cambio y la evolución. Punto, espacio, conexión, tiempo, singularidad, expansión, fuerza, duración. Esto no es una metáfora, esto es física, el nombre sagrado de Dios. Según las notas privadas de Einstein, es en realidad una fórmula que describe cómo la realidad emerge de la nada hacia algo, cómo el universo se crea a sí mismo a través de principios matemáticos. Esto es lo que no querían que supieran. La Biblia no es solo un libro de historias, es un libro de texto de física cósmica, escrito en código por personas que entendieron la naturaleza fundamental de la realidad. Einstein vio esto. Él lo sabía, pero el mundo no estaba listo. ¿Están listos ustedes? Permítanme conectar esto con algo que experimentan cada día. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las matemáticas funcionan? ¿Por qué números y ecuaciones abstractas pueden describir la realidad física con tal precisión? Esto se llama la efectividad irrazonable de las matemáticas, y desconcertó a los científicos durante siglos. Einstein tenía una respuesta. Las matemáticas funcionan, porque las matemáticas son el lenguaje de la creación misma. Los mismos patrones que aparecen en las ecuaciones también aparecen en la naturaleza, porque ambos provienen de la misma fuente.
Los antiguos hebreos llamaron a esta fuente Dios. Einstein la llamó la inteligencia cósmica. Los físicos cuánticos la llaman el campo cuántico. El nombre no importa. Lo que importa es que es real, es matemático, y era conocido por los antiguos. Ahora, permítanme revelar algo aún más profundo, algo que conecta directamente a Einstein con un descubrimiento hecho siglos antes. En 1623, el astrónomo Galileo Galilei escribió algo remarcable. Él dijo: las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Einstein conocía esta cita. Estudió a Galileo extensivamente, y lo que se dio cuenta es que Galileo no estaba hablando metafóricamente. Galileo había descubierto la misma verdad. El universo está literalmente escrito en lenguaje matemático. Pero aquí está lo que hace que el descubrimiento de Einstein sea único. Mientras que Galileo encontró matemáticas en la naturaleza, Einstein encontró matemáticas en las escrituras. Los mismos patrones, las mismas proporciones, el mismo código cósmico. Era como si dos caminos diferentes, ciencia y religión, llevaran al mismo destino. La misma verdad oculta sobre la realidad. Einstein también estudió a otro filósofo que moldeó su pensamiento, Baruch Spinoza, el filósofo holandés del siglo XVII que argumentó que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Cuando se le preguntó en qué creía, Einstein respondió famosamente: yo creo en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza no es una figura barbada en las nubes. El Dios de Spinoza es el orden matemático del universo mismo, las leyes de la física, los patrones de la naturaleza, el código que subyace a la existencia. Y aquí está la conexión que pocas personas hacen. Spinoza era judío. Estudió las escrituras hebreas intensivamente y llegó a la misma conclusión que Einstein alcanzaría siglos después: que la Biblia, comprendida correctamente, describe el mismo Dios que la física revela, un Dios de orden, matemáticas e inteligencia cósmica. Esto no es coincidencia, esto es convergencia, múltiples mentes brillantes, separadas por siglos, todas descubriendo la misma verdad oculta en los mismos textos milenarios. La Biblia contiene ecuaciones, y esas ecuaciones describen la misma realidad que la física moderna descubre. Permítanme darles otro ejemplo específico que demuestra esta conexión. En el libro de Ezequiel hay una visión famosa. Ezequiel describe ver el trono de Dios, rodeado de seres llamados querubines. Estos seres tienen 4 caras y se mueven en todas las direcciones simultáneamente durante siglos. Los eruditos interpretaron esto como simbólico, una representación de la omnipresencia divina. Pero Einstein notó algo más. La descripción de los querubines coincide con las propiedades matemáticas de un objeto de 4 dimensiones, un hipercubo o tesseracto, un objeto que existe en una dimensión más allá de nuestro espacio tridimensional ordinario. Ezequiel no estaba describiendo un símbolo religioso, estaba describiendo una geometría de dimensiones superiores, una geometría que no sería formalizada matemáticamente hasta el siglo XX. ¿Cómo pudo un antiguo profeta describir las propiedades del espacio de 4 dimensiones? Miles de años antes de que los matemáticos las descubrieran. Einstein no tenía una respuesta satisfactoria, pero registró la observación en sus cuadernos, junto con docenas de casos similares, donde las descripciones bíblicas se alineaban con la física avanzada. El libro de Job contiene pasajes sobre los cimientos de la tierra,
que describen la física gravitacional. El libro de Eclesiastés contiene una descripción del ciclo del agua, que precede a la meteorología moderna por milenios. El libro de Isaías contiene referencias a la naturaleza circular de la Tierra, en un momento en que la mayoría de las civilizaciones creían en un mundo plano. Estos no son ejemplos aislados, son un patrón de conocimiento científico avanzado, codificado en textos que supuestamente fueron escritos por gente primitiva. Einstein reconoció este patrón y lo llevó a una hipótesis impactante. ¿Y si los autores bíblicos no eran primitivos en absoluto? ¿Y si tuvieran acceso a una forma de conocimiento que hemos perdido? Una conexión directa a la inteligencia cósmica que les permitiera comprender verdades que a la humanidad le tomaría miles de años redescubrir. Esta hipótesis se alineaba con las opiniones de Einstein sobre la conciencia y el universo. Él creía que la mente humana, en su nivel más profundo, está conectada al orden fundamental de la realidad, que a través de la meditación, la contemplación o lo que él llamaba pensamiento intuitivo, una persona podía acceder a conocimiento más allá de la experiencia ordinaria. Einstein sospechaba que los profetas habían desarrollado esta capacidad a un grado extraordinario. No recibían mensajes literales de un Dios personal. Accedían al código cósmico directamente y codificaban lo que encontraban en las Escrituras. Esta es la razón por la que la Biblia contiene ecuaciones que no quieren que veas. No por una conspiración moderna, sino porque la verdadera naturaleza de la Biblia amenaza tanto el materialismo científico como el literalismo religioso. Si la Biblia es un libro de texto de física, entonces la ciencia debe aceptar que los pueblos antiguos sabían cosas que apenas estamos descubriendo ahora. Eso humilla la arrogancia moderna. Y si la Biblia es un libro de texto de física, entonces la religión debe aceptar que su poder viene de las matemáticas, no del misterio. Eso amenaza la autoridad institucional. Así que ambos lados se quedan callados. Y la verdad permanece oculta, pero la verdad siempre encuentra la manera de resurgir. El libro de Juan comienza con estas palabras: en el principio era el verbo. El término griego es logos, que significa razón divina, el principio racional que ordena el universo. Pero logos también significa proporción matemática, el mismo concepto que subyace a toda la física. En el principio era la proporción, en el principio eran las matemáticas, en el principio era el código. Esto es lo que Einstein descubrió, y esta es la razón por la que fue ocultado. Ahora, quiero abordar algo importante. Algunos de ustedes podrían estar pensando: esto suena demasiado conveniente. Estás encontrando patrones porque los estás buscando. Esta es una objeción justa. Nuestros cerebros son máquinas de reconocimiento de patrones. Podemos encontrar significado donde no existe ninguno. Pero esto es lo que hace diferente el descubrimiento de Einstein. Él no estaba buscando religión en la física. No estaba tratando de probar que la Biblia era verdad. Einstein era famosamente escéptico de la religión organizada. Se llamaba a sí mismo un no creyente profundamente religioso. Se topó con estos patrones mientras hacía física. Se dio cuenta de que sus ecuaciones seguían resonando con descripciones antiguas de la creación. Vio estructuras matemáticas en textos que se suponía eran mitología primitiva. Esto no fue sesgo de confirmación. Esto fue un físico encontrando física donde no se suponía que existiera.
Y esa es precisamente la razón por la que era tan peligroso. Si Einstein hubiera publicado estos hallazgos, habría derrocado no solo el materialismo científico, sino también el literalismo religioso. Habría creado un nuevo paradigma, un universo que es tanto científico como espiritual, matemático y significativo, físico y con propósito. Los poderes que controlan tanto la ciencia como la religión no tenían lugar para esto. Así que se aseguraron de que desapareciera. Pero la verdad siempre encuentra la manera de resurgir. Y aquí estás tú, viendo este video, aprendiendo lo que Einstein realmente descubrió. Eres parte del 1% que busca la verdad sin importar a dónde los lleve. Sientes que la realidad es más profunda de lo que te enseñaron. Y tienes razón. La Biblia contiene ecuaciones. El universo está escrito en matemáticas. Y los antiguos profetas entendieron física que apenas estamos recuperando ahora. Einstein lo sabía. Ahora tú también lo sabes. Pero hay más. Porque entender no es suficiente. La pregunta es, ¿qué haces con este conocimiento? Einstein creía que reconocer la inteligencia cósmica cambia la forma en que vives. Te llena de lo que él llamó sentimiento religioso cósmico. Una sensación de asombro y humildad ante la majestad matemática de la existencia. Él escribió, lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo verdadero arte y ciencia. Aquel a quien esta emoción le es ajena, quien ya no puede detenerse a maravillarse y quedarse absorto en el asombro. Es como si estuviera muerto. Esto no se trata de creer en un anciano en el cielo. Se trata de reconocer que el universo está ordenado, que sigue leyes y que esas leyes son hermosas. Se trata de mirar una ecuación y ver poesía, mirar la naturaleza y ver matemáticas, mirar textos milenarios y ver física. Cuando desarrollas esta perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte aleatorio y accidental. Empiezas a sentirte conectado a algo vasto e inteligente. Permítanme compartir una última pieza de evidencia que une todo. En 2018, la famosa Carta de Dios de Einstein se vendió en una subasta por $2.9 millones. Esta fue la carta donde llamó a la Biblia leyendas ancestrales. Pero muy pocas personas notaron algo importante sobre el contexto. Einstein escribió esa carta en respuesta a un libro del filósofo Eric Goodkind. Goodkind había argumentado que la Biblia debería interpretarse literalmente como revelación divina. Einstein no estaba de acuerdo con la interpretación literal. Pensaba que era superstición infantil creer que un Dios personal escribió un libro y se lo entregó a los humanos. Pero noten lo que no negó. No negó que la Biblia contenga verdad. No negó que codifique conocimiento profundo. Rechazó la interpretación literal, mientras afirmaba lo que él llamó el sentimiento religioso cósmico que el texto inspira. En otras palabras, Einstein estaba diciendo que la Biblia no es lo que la mayoría de la gente piensa que es. No es ni la palabra literal de un Dios personal, ni una colección de mitos sin sentido. Es algo mucho más interesante. Un documento matemático que codifica conocimiento cósmico. Este es el Einstein que no quieren que conozcas. No el materialista ateo de la imaginación popular. No el creyente ingenuo de la propaganda religiosa. Sino un físico que descubrió que la ciencia y la espiritualidad convergen en las mismas ecuaciones. Las mismas ecuaciones que están ocultas en la Biblia. Esto es lo que Einstein encontró. Este es su verdadero legado. No solo E es igual a mc².
sino una visión de la realidad donde la ciencia y la espiritualidad son una sola cosa. La Biblia contiene ecuaciones que no quieren que veas. Ahora las has visto. La pregunta es, ¿qué harás después? Quiero ofrecerte algo ahora mismo. Si este video ha cambiado tu perspectiva, si sientes ese reconocimiento eléctrico de la verdad, entonces te pido que apoyes este trabajo. Verás, hacer videos como este no es fácil. La investigación lleva meses, la información suprimida no aparece en las fuentes principales. Hay que escarbar en archivos, contactar con eruditos, unir fragmentos que fuerzas poderosas intentaron dispersar. Cuando le das clic al botón Supergracias abajo, no solo estás dando una propina a un creador de contenido, estás votando por la verdad. Estás diciendo que este tipo de conocimiento merece existir. Te estás convirtiendo en parte de una comunidad que se niega a aceptar la versión saneada de la realidad que le dan a las masas. Einstein no pudo publicar lo que encontró, pero nosotros sí podemos, con tu apoyo. Seguiremos revelando lo que intentaron ocultar. Ahora, permítanme cerrar con el punto más importante. Todo lo que he compartido hoy es solo el comienzo. La Biblia contiene muchos más secretos matemáticos de los que podría abarcar en un solo video. La conexión entre la sabiduría ancestral y la física moderna es más profunda de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Einstein pasó décadas en esta investigación. Dejó atrás cuadernos, cartas, cálculos. La mayoría de esto nunca se ha hecho público. Pero nosotros estamos cambiando eso, video tras video, revelación tras revelación. Estamos ensamblando las piezas de un rompecabezas que reescribe la historia humana. Los antiguos conocían la física, la codificaron en textos sagrados. Y durante siglos, este conocimiento se perdió. Einstein la redescubrió. Ahora nosotros la estamos compartiendo. Suscríbete si quieres ver lo que viene después. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima revelación. Y deja un comentario diciéndome lo que piensas. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Crees que los textos ancestrales contienen conocimiento científico que la academia tradicional ignora? ¿O piensas que estoy viendo patrones que realmente no están ahí? Leo cada comentario. Y la discusión en los comentarios a menudo lleva a descubrimientos que dan forma a futuros videos. Einstein dijo una vez, lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón para existir. Mantente curioso, mantente escéptico, pero mantente abierto. La verdad es más extraña que la ficción. Y la Biblia contiene ecuaciones que nunca quisieron que vieras. Recuerda lo que dijo Einstein. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Y la Biblia contiene la prueba. Hasta la próxima.